Una Crónicas 1 de Adán a Abraham. A. De Adán a Abraham. 1 a 4, de Adán a los hijos de Noé. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. A. Adán, Set, Enos. El versículo inicial de los libros de Crónicas indica algo de su enfoque. Sabemos que Adán y Eva en realidad tuvieron 3 hijos por nombre, Génesis 4, 1, 2, 4, 25, más muchos otros hijos e hijas sin nombre, Génesis 5, 4. Sin embargo, en este primer versículo no leemos nada de Caín o Abel, solo de Set. Esto indica que el cronista fue inspirado por Dios para hacer una genealogía selectiva con un propósito específico. Y los libros de 1 y 2 de Crónicas eran originalmente un solo libro, y se centran históricamente en el rey David y su dinastía después de él. La historia real comienza con la muerte de Saúl, pero el escenario se establece con estas tablas genealógicas. La historia continúa hasta el regreso de los exiliados del cautiverio babilónico, lo que lleva a muchos a pensar que los libros fueron escritos por Esdras o al menos en su época. 2. Como Crónicas parece ser la obra de un solo escritor, que era un líder levita. Alguna identificación con Esdras, el sacerdote y escriba, parece posible desde el principio. Esdras 7, 1, 6. Payne. 3. Podemos imaginar la importancia de estas listas genealógicas para los exiliados que regresan. El mensaje de la continuidad de la obra de Dios a través de las generaciones era importante para ellos, además de ayudarlos a afirmar su propio lugar en ese fluir de la obra de Dios a través de las edades. 4. El propósito principal del escritor parece haber sido señalar, de los registros públicos, que aún se conservan, cuál había sido el estado de las distintas familias con anterioridad al cautiverio, para que a su regreso pudieran ingresar y recuperar sus respectivas herencias. Él entra particularmente en las funciones, genealogías, familias y órdenes de los sacerdotes y levitas, y esto fue especialmente necesario después del regreso del cautiverio, con el fin de que la adoración a Dios pudiera ser conducida de la misma manera que antes, y por las personas legítimas apropiadas. Clarke. Estos libros de Crónicas no son los mismos que son llamados así en 1 Reyes 14:19 y en otros lugares, porque algunos pasajes que se dice que se mencionan allí no se encuentran aquí, sino que esos son otros libros, y escritos por otras personas, y para otros fines. Paul. De hecho, no fue hasta el siglo IV después de Cristo que Jerónimo, el famoso traductor de la Biblia, aplicó por primera vez el término crónica a estos libros. La influencia mediadora vino de Lutero, cuyo título alemán, Die Chronica, pasó al inglés con traducciones de la Biblia que proliferaron durante el periodo de la Reforma. Selmen. Noé, Sem, Cam y Jafet. Este padre y sus 3 hijos, todos ellos sobrevivientes del diluvio, se convirtieron en la base de las naciones del mundo posterior al diluvio. Y el periodo desde Adán hasta Noé y sus hijos es común a toda la humanidad. Este primer capítulo es un resumen de las generaciones del Génesis, desde Adán hasta Idem/Esaú, muestra que todas las naciones fueron creación de Dios y, por lo tanto, parte de su propósito especial para Israel. Selmen. 2, 5 a 7, los descendientes de Jafet, el hijo de Noé. Los hijos de Jafet, Gomer, Magag, Madai, Javán, Yubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifet y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Jafet. Se supone comúnmente que los 7 hijos de Jafet fundaron el pueblo de Europa y el norte de Asia. Payne. De Javán vino la Grecia Jonia. De Gomer vinieron los antiguos cimerios de las llanuras rusas. De Madai vinieron los medas y los persas de Irán. De Tiobel y Mesec vinieron los habitantes de la meseta turca. Kitim y Dodanim, estas son respectivamente las islas de Chipre y Rodas. 3, 8 a 16, los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Los hijos de Cam, Cas, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cas, Seba, Javila, Sabte, Rahama y Sabteca.
y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cas engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. A. Cam. Los descendientes de Cam son los pueblos que poblaron África y el lejano oriente. B. Cas. Al parecer, esta familia se dividió temprano en dos ramas. Algunos fundaron Babilonia, notablemente, Nimrod, y otros fundaron Etiopía. Y Clark cita un Targum judío temprano con respecto a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Comenzó a ser osado en el pecado, asesino de inocentes y rebelde ante el Señor. Semizraim, esta es otra forma en la que la Biblia se refiere a Egipto. Fut se refiere a Libia, la región del norte de África al oeste de Egipto. Canaán se refiere a los pueblos que originalmente establecieron la tierra que hoy consideramos Israel y sus regiones circundantes. Y de estos salieron los filisteos. Los filisteos camitas fueron pueblos del mar, antes de establecerse en Palestina, provenientes de los Casluim, que eran de origen egipcio pero están relacionados con la cultura minoica de Caftor, Creta, y la costa sur de Asia Menor. Pain. 4. 17 a 27, los descendientes de Sem, el hijo de Noé. Los hijos de Sem, Ilem, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, As, Hul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Geber. Y a Geber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Seleg, a Sarmabet y Gera. A Adoram también, a Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Sela, Geber, Peleg, Lu, Serug, Nes, Tare, y Abrem, el cual es Abraham. A. Los hijos de Sem. De Sem vino Ilem, quien fue el ancestro de los pueblos persas. Asur, que fue el padre de los asirios. Lud fue el padre de los lidios, que vivieron por un tiempo en Asia Menor. Y Aram fue el padre de los arameos, a quienes también conocemos como los sirios. Arfaxad fue el ancestro de Abraham y de los hebreos. Y, significativamente, el cronista incluyó a las naciones que mantuvieron a Israel en el exilio, como los persas. Cuando el cronista registró este amplio panorama de todas las naciones como parte del plan de Dios, le aseguró a Israel que todavía eran parte del plan del Señor y que también lo eran las naciones que los retuvieron en el exilio. B. As, más tarde, una región de Arabia recibió el nombre de este hijo de Aram. Job vino de la tierra de As, Job 1:1. Y As dio el nombre de la casa del patriarca Job, Job 1:1, quien por lo tanto pudo haber sido uno de los primeros descendientes edomitas de Esaú. Cf. Lamentaciones 4:21. Pain. 2. Algunos piensan que Jobab es otro nombre para Job, pero sus nombres son bastante diferentes en hebreo. Algunos suponen que es lo mismo que Job, cuyo libro forma parte del canon de las Escrituras. Pero en sus nombres no hay similitud. Clarke. C. Y Sela engendró a Geber. El nombre Geber forma la raíz de hebreo, pero este patriarca fue el antepasado no solo de Abraham, v27, sino también de un número de otros pueblos inestables, conocidos en la historia antigua como Abiru o Apiru. Pain. De Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Esto parece referirse a la división de las naciones en la Torre de Babel descrita en Génesis 11:1-9. D. Los hijos de Abraham y sus descendientes hasta David. 1:28. Los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. A. Isaac, este fue el hijo de la promesa y el pacto, cuyo nacimiento fue anunciado en Génesis 17 y 18 y cuya vida está registrada en Génesis 21-27. B. Ismael,
Este fue el hijo nacido de Agar, bendecido como hijo de Abraham, pero no heredero de la promesa o el pacto. Génesis 16 y Génesis 21. 2, 29 a 31, los descendientes de Abraham a través de Ismael. Y estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Estos son los hijos de Ismael. Dios prometió formar una gran nación a través de Ismael. Génesis. Estos descendientes fueron el inicio del cumplimiento de esa promesa, finalmente cumplida en los pueblos árabes. 3, 32 a 33, los descendientes de Abraham a través de Cetura. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efe, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Todos estos fueron hijos de Cetura. Esta fue la segunda esposa de Abraham, tomada después de la muerte de Sara. Génesis 25, 1, 4. 4, 34 a 42, los descendientes de Abraham a través del hijo de Isaac, Esaú. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Ruel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timná y Amalek. Los hijos de Ruel, Naat, Sere, Samá y Misa. Los hijos de Sir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Jouri y Omam, y Timná fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Emrem, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser, Bilán, Sabán y Jacán. Los hijos de Disán, Az y Arán. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. De estos dos hijos, solo Israel fue escogido como el hijo de la promesa y heredero del pacto de Abraham. Sin embargo, los hijos de Esaú seguían siendo importantes para Dios y tenían un lugar en su plan eterno. 5, 43 a 54, los reyes y los jefes de Idem. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Idem, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela hijo de Bie, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab hijo de Sere, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Eufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán hijo de Acbe. Muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Paí, y el nombre de su mujer, Mijete-Bel hija de Matrit, hija de Mesá. Muerto Hadad, sucedieron en Idem los jefes Timná, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Idem. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Idem, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Parece que los reyes de Idem llegaron al poder antes que los reyes de Israel. En esto, el cronista recuerda al lector que los caminos de Dios tienen su propio tiempo y sabiduría, un tiempo y una sabiduría que a veces es evidente y a veces no. Y esta lista de reyes de Idem muestra que Esaú ciertamente fue un hombre bendecido. Génesis 36, aunque fue rechazado como heredero del pacto de Abraham. Bela. Jobab. Será. Usam. La repetición constante de los nombres puede parecer un borrón irrelevante para el lector moderno, pero tienen un lugar importante en el plan de Dios para las edades. Al menos, demuestran la realidad de las generaciones anteriores y nuestra conexión tanto con ellos como con el plan más amplio de Dios, al igual que un paseo por un cementerio puede decirnos las mismas cosas.
Y este es un cementerio antiguo. Los nombres de las generaciones pasadas que nacieron y murieron, que amaron y sufrieron, que lucharon por el mundo, están grabados en estas sólidas losas. Pero no hay ninguna inscripción que registre su valor o su demérito. Solo nombres y nada más. Meter. C. Estos fueron los jefes de Idem. El capítulo se cierra sin una mención del nombre de Dios en todo el capítulo. Sin embargo, aunque el cronista menciona a estos hombres citando la historia sagrada del Génesis, Dios es el personaje principal tácito en todo el dramático drama. Y, por lo tanto, este capítulo se ha convertido en una vista panorámica del trato de Dios con la humanidad tanto en la creación, como en la redención. El nombre de Dios no aparece realmente, por supuesto, pero su actividad es visible en todas partes para el lector perspicaz. Selmen. 2. Vemos a Dios en casi todas partes en este capítulo. Vemos a Dios llamando a Adán, escondido en su vergüenza. Vemos a Dios bendiciendo el nacimiento de Set, proporcionando un hijo para reemplazar tanto al asesinado como al asesino. Vemos a Dios caminando con Enoc. Vemos a Dios llamando a Noé y cerrando la puerta del arca. Vemos a Dios hablándole a los hijos de Noé y haciendo su pacto con ellos. Vemos a Dios como el Altísimo, dividiendo una herencia a las naciones. Deuteronomio 32, 8. Vemos a Dios dividiendo a la tierra en la Torre de Babel en los días de Pele. Vemos a Dios escogiendo a un babilonio, de una familia adoradora de ídolos, llamado Abraham. Vemos a Dios deteniendo el cuchillo de sacrificio sostenido sobre un rendido Isaac. Vemos a Dios orquestando la elección de Israel por sobre su hermano Esaú, a pesar de todos los esfuerzos carnales del hombre por hacer lo contrario. Vemos a Dios bendiciendo a Esaú y a sus descendientes como lo prometió. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl